Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta ocasión una vez más desde Al Banquillo para llevar a ustedes un nuevo diálogo con personajes que hacen la noticia, por supuesto, evaluar los principales temas que ocupan la agenda mediática nacional. Antes de comenzar este programa, saludos a nuestro amigo Rosendo García, director de esta estación. El mensaje que le hemos venido compartiendo en los últimos días: hay que cuidarse con este COVID-19, hay que cuidarse, no hay que tomar a la ligera, no hay que olvidarse que tenemos que procurar el distanciamiento, tomar las medidas de precaución respectivas, la mascarilla, el lavado de manos, mantengamos las precauciones en su casa y fuera de su casa, hay que cuidarnos. Pero mientras tanto, cuidémonos. Hoy hablamos sobre estrategias educativas post-COVID-19, el reto al que nos enfrentamos en materia de educación. Vamos a hacer una radiografía de cómo estamos en este momento, cómo nos agarró el COVID-19 en materia educativa, particularmente en los sectores de básica y media, y evaluar un poquito lo que se nos viene más adelante con nuestros jóvenes en los diferentes centros educativos. La doctora Gloria Mengíbar es la subsecretaria de Estado en los despachos de educación. Es un gusto saludarla, doctora Mengíbar. Bienvenida al Banquillo. Muchas gracias. Un saludo a todos y todas, el pueblo hondureño que nos ve a través de este potente canal, en este famoso programa. Gracias por darnos este espacio y en principio yo quisiera solidarizarme con todas aquellas familias hondureñas que han perdido un pariente a causa de esta enfermedad, a todos aquellos que están sufriendo la enfermedad, a los compañeros docentes, estudiantes que de alguna u otra manera estamos padeciendo el confinamiento y todo el daño colateral que esto conlleva, así que mi solidaridad con todo el pueblo hondureño. Sí, el mensaje es oportuno por la situación que estamos viviendo y que es un momento complejo que no va a pasar tan fácilmente, así que es importante ponerle atención y bueno, la solidaridad de la que usted habla es importante. Hablemos un poquito de educación, doctora Mengíbar. Es un tema que no puede quedarse rezagado. Si bien la emergencia es de carácter sanitario, no podemos desconocer que también en el plano educativo, como pasa en el plano económico, pero en el plano educativo estamos enfrentando serios problemas. Nos agarra con una estructura bastante complicada en el sistema educativo, es decir, por décadas tenemos un rezago de inversión en infraestructura educativa, de inversión en textos, más del 90% del presupuesto de educación está en pago de salarios. Nos agarra desbalanceados esta pandemia, como en casi todos los sectores del país, pero en el área educativa, ¿cómo nos tomó este COVID-19, doctora? Bueno, como todo mundo lo ha dicho y lo sigue manifestando, de igual manera este es un reto sistémico a los que nos enfrentamos como comunidad, es un desafío colectivo en el que debemos de participar los gobiernos, la ciudadanía, las instituciones públicas y privadas y todos los actores en el tema educativo. Definitivamente es un escenario de mucha incertidumbre, muy complejo y definitivamente también muy demandante. Y demandante porque requiere de nosotros un mayor compromiso, un mayor nivel de pensamiento, de investigación, de reflexión en todos los niveles educativos, esto con la comunidad educativa, con las autoridades, con todo el sector educativo, universidades, cooperantes y todos aquellos que tienen en su agenda a la educación. Definitivamente que es de replantear estos retos que como Secretaría de Educación y siendo parte del sector, estaban planteados en un plan estratégico del sector educativo y que aquellos que se iban a lograr a mediano y largo plazo, hoy por hoy se vuelven desafíos que debemos de afrontar como una prioridad.
es decir, se volvieron urgentes, de manera que el hecho de no tener una planificación y que ningún sistema en el mundo la tenía para enfrentar una situación como la que estamos enfrentando hoy, es de por sí ya un reto bastante fuerte, porque es trasladar un sistema de modelo presencial o semipresencial para el caso de los programas alternativos que tiene la Secretaría de Educación a un modelo prácticamente a distancia, educación a distancia o educación remota, con diferentes mecanismos para poder darle continuidad a los aprendizajes. A partir del 13 de marzo que se cerraron las escuelas, pues las escuelas como planteles físicos se cerraron. Sin embargo, hemos dado la continuidad a la educación desde los hogares, los estudiantes de los niveles de educación prebásica, básica y media, que son los que rige la Secretaría de Educación, a través del establecimiento de diferentes equipos de trabajo, tanto a nivel central como descentralizado. Iniciamos esa búsqueda de respuesta para poder continuar con el servicio educativo, y estamos en ese proceso. Hemos arrancado el vuelo en este avión y lo hemos construido prácticamente en el aire. Hoy por hoy podemos decir que esa respuesta se está dando, que le pusimos alas, que le pusimos tren de aterrizaje al avión y que estamos alimentando constantemente con combustible, timoneando y continuando con nuestros pasajeros, que en este momento podemos decir que son nuestros estudiantes, nuestros educandos, y que toda esa fuerza que está moviendo este sistema son los docentes, son los equipos técnicos, las autoridades a nivel municipal, departamental y a nivel central, a nivel nacional, de manera que estamos afrontando el reto, haciendo ajustes de acuerdo a cómo se comporta epidemiológicamente el virus, y de esa forma continuando, pero también haciendo la lucha porque más estrategias, más medios de comunicación, más empresa privada se una en un acto de solidaridad para con nuestros estudiantes a lo largo y ancho de nuestro país. Ya vamos a hablar de las alas que usted me dice se le han puesto al avión. Quisiera ir un poquito avanzando conforme subiendo algunos escalones. Tuvo que pasar una situación como esta para que a nivel de toda la estructura educativa nos diéramos cuenta que estamos hace muchos años en un modelo que es obsoleto, en un modelo donde el docente llegaba, da la clase, es una clase magistral, el docente se va, los grandes dictados, un modelo en donde el estudiante no está siendo preparado para reaccionar, para activar, para involucrarse en su propio desarrollo de aprendizaje, ni el docente para involucrarlo, y un modelo en donde los padres de familia se salieron por completo. Tuvo que pasar esto para que nos diéramos cuenta que estamos con un modelo educativo desfasado, obsoleto. Doctora. Definitivamente que Honduras, si hablamos del tema de acceso a la educación, hay entre la brecha urbana y la rural. Con este tema se va a agudizar las condiciones socioeconómicas de los hogares y en general la situación de pobreza y la desigualdad social, que plantea retos enormes. Lograr los niveles de cobertura que se acerquen a los estándares internacionales constituían ya un fuerte esfuerzo, y ahora aumenta ese esfuerzo para poder realizarlo o llegar a algunas metas posibles. Pese a esos esfuerzos que se están realizando, todo para sostener en principio 2 ciclos de educación básicas, que es primero y segundo ciclo, que es de primero a sexto grado, donde ya tenemos concentrada la mayor cantidad de población estudiantil. Pero existe un importante retraso con respecto a los indicadores de cobertura en el prebásica, en el tercer ciclo y en educación media. Y en este sentido los retos son muy significativos. Tenemos, por ejemplo, el programa de Estado-Nación,
que ya de CONARE, que es un Consejo Nacional de Rectores, que Honduras tardaría aproximadamente 2 siglos para equiparar las actuales cifras de cobertura de América Latina. Según la OCDE nos dice que 40 años para alcanzar los promedios de cobertura que actualmente tiene América Latina en el nivel medio. Eso es un enorme reto y, como lo decía antes, en el plan estratégico del sector educativo nosotros ya tenemos fijadas las metas como Secretaría de Educación. Y en este momento los 2 indicadores que estamos viendo que van a ser fuertemente impactados justamente es el tema de poder reducir la deserción, que ya venía bastante afectada, y desde luego también la calidad de los aprendizajes, es decir, el rendimiento académico de los estudiantes. En este sentido, asegurar la permanencia y la culminación de las trayectorias escolares de la población estudiantil está incrementando los niveles para poder eficientar el sistema educativo nacional. Entonces, tenemos tasas de aprobación realmente que aumenta el desafío para poder dar la finalización a la educación básica y a la educación media, para lo cual es necesario realmente subir la matrícula del tercer ciclo de educación básica y garantizar las trayectorias de los estudiantes, así como también promover programas para enfrentar las causas de la deserción y la repetición. En este sentido, nosotros al inicio de este año comenzamos con una campaña que le llamamos Te queremos estudiando. Fue apoyada por los organismos internacionales de cooperación externa y logramos aumentar la matrícula prácticamente en los 18 departamentos del país. Sin embargo, al mes de marzo, cuando los centros educativos son cerrados, comenzamos con esa actividad para poder darle continuidad y seguir con el vínculo de los estudiantes. Hoy por hoy hay varios estudios que nos remiten cifras que, independientemente del número, cuando hablamos de estas cifras estamos hablando de niños y de jóvenes que tienen riesgo por el hecho de que no están conectados al sistema. Algunos estudios como ASJ nos mencionaban que podríamos tener una cobertura del 51%. Bien. Otros estudios nos mencionan que puede ser del 70%. Desde la Secretaría de Educación, a través de una herramienta de seguimiento y monitoreo, hemos logrado que a través del monitoreo que se ha hecho un levantamiento de información con una encuesta, a través de la ODK, que es una herramienta digital que se puede levantar la información, sea que tenga conectividad o no tenga conectividad del docente, y nos está arrojando que aproximadamente arriba del 80% de pronto le estamos dando cobertura. Sí. Pero como lo decía, independientemente de ese porcentaje, nos estamos refiriendo a niños y jóvenes que necesitan ser conectados con el sistema y darle continuidad a sus aprendizajes. Esa es nuestra mayor preocupación ahora, y de hecho de todos los sistemas en el mundo, porque de pronto se puede agudizar la deserción en el tema educativo, tanto desde prebásica hasta el nivel medio. Entonces estamos haciendo enormes esfuerzos para poder continuar. Ya tenemos estructuras que pueden coadyuvar para poder mejorar la calidad de los aprendizajes y para poder tener esa colaboración en el tema de adecuaciones curriculares, del desarrollo profesional de los docentes, como son las redes educativas. Las redes educativas es el establecimiento de un conjunto de centros educativos en donde se establece un centro educativo núcleo, que es el que tiene las mejores condiciones de infraestructura, tiene las mejores organización administrativa y entre ellos apoyan a aquellos otros docentes y a aquellos otros estudiantes de los diferentes niveles. Sí. Esta es una estructura que estamos utilizando hoy por hoy para fortalecer y tener mayor alcance a través de las diferentes herramientas que como Secretaría de Educación, bajo esa estrategia Te queremos estudiando en casa, que fue lo que quisimos vincular con esa campaña al inicio del año,
ahora que estamos en confinamiento desde los hogares, los estudiantes se pueden apoyar entre pares, Sí. tanto docentes como estudiantes. ¿Cómo no? La inclusión y la equidad se convierten en ejes transversales de esta política educativa y estamos tratando de hacer posible ese mensaje Yo lo sé. de la UNESCO que dice que todos los estudiantes importan e importan de la misma manera. Vamos a ir a la pausa, doctora, pero regresamos porque sí me interesa hacerle sobre esto que usted me decía algunas preguntas puntuales para obtener de parte suya respuestas puntuales. Regresamos con la doctora Gloria Mengíbar aquí en Al Banquillo. Estás viendo Al Banquillo gracias a... Estamos de regreso en Al Banquillo. Dialogamos con la subsecretaria de Educación, la doctora Gloria Mengíbar, sobre la estrategia pedagógica, la estrategia educativa post-COVID-19. Quisiera ir, doctora, que me ayude con algunas preguntas puntuales porque tengo demasiadas interrogantes sobre el tema y me gustaría abordarlas lo más rápido posible y por supuesto con la experiencia suya desde la perspectiva gubernamental. La pregunta anterior que le hacía, sí tenemos un modelo desfasado y obsoleto, ¿sí? ¿Usted como viceministra? Sí, en ese sentido, quiero decirle que aquí entra muy en juego lo que es la formación inicial y la formación permanente de los docentes. ¿Y la? Tenemos... Perdón, ¿Sí me escucha? ¿Qué me decía de los docentes? Que aquí entra en juego, entra el tema de lo que es la formación inicial y la formación permanente de los docentes. Sí. Tenemos un currículum de educación básica formidable en realidad y nosotros hemos hecho una revisión, de hecho en algunos estudios que vamos a tener de manera que han realizado a nivel internacional, vamos a tener la fundamentación para poder decir que nuestro currículum en el tema de educación básica es realmente muy bueno. De pronto algunas pocas actualizaciones, pero aquí es el objetivo es cómo llega ese currículum en el aula de clase. ¿Cuándo fue la y última? tenemos que actualizar y revisar el currículum de educación media. ¿Cuándo fue la Y última para actualización del currículum ya de hay educación? trabajo iniciado. ¿Cuándo fue la última actualización del currículum? El currículum me parece que fue en la década de los 90. Sí, o sea, estamos hablando de casi que 30 años, un modelo educativo que no se ha Pero realizado. con una visión de muy largo plazo. Por eso estamos hablando del currículum de educación básica. Ahora, el currículum de educación media sí necesita ser actualizado, revisado y actualizado de acuerdo a la demanda que ahora tenemos con el mercado laboral, por ejemplo, la empresa privada, y de hecho estamos trabajando fuertemente y de manera articulada con la industria, con los diferentes temas de servicios y con la empresa privada, para poder ver cuál es la demanda y cuáles son esas competencias que el estudiante egresado de educación media ahí es donde debe quería ir. tener para incorporarse a ese mundo laboral. Ahí es donde quería ir yo, porque el mercado global está exigiendo profesionales ya formados, no en base al famoso garrote del que hablaban en las escuelas y en los colegios. El profesional que exige la empresa privada es un profesional polivalente, exige un profesional con formación en competencias, que esté preparado para asumir retos y no alguien que tenga que ir a aprender al campo de trabajo. Y en educación superior, usted se encuentra como docente, y usted lo debe saber muy bien, se encuentra como docente que a veces uno en educación superior no sabe si enseñarle a escribir al estudiante que viene del colegio o darle el contenido de la asignatura. O sea, a ese nivel de desfase llegamos en el modelo educativo de media. Usted me dice que el de primaria, el de básica se ha ido actualizando y está funcionando bien, pero en media, por ejemplo, hace 30 y fracción de años, los mismos contenidos, la misma formación, es decir, muy poca evolución en esa parte. Sí, es correcto, y este es un desafío enfocado en dos vías. Por un lado, tenemos que ampliar la oferta educativa regional.
y contextualizarla de acuerdo a esa región. Y también mejorar la calidad de la oferta. Y usted lo mencionaba, cuando se entra a la educación superior, pero aquí el punto es la educación superior. Recordemos que a partir de la Ley Fundamental de Educación en el 2014, en el 2012 que se aprueba la Ley Fundamental de Educación, nos dice que el docente debe de adquirir a partir del 2018 el título de licenciatura en educación superior. Entonces hay que poner especial énfasis en la articulación con las necesidades regionales, la promoción de la ciencia y la tecnología y el fortalecimiento de los vínculos con la comunidad, y es que las instituciones de educación superior que forman docentes ya se están enfrentando a estos requerimientos de la demanda, de la calidad, vinculada a esa internacionalización de la docencia de grado, de posgrado y a la movilidad presencial o virtual de profesores, investigadores y estudiantes. Ahora requerimos ese docente que forme y que lleve el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia otros estándares educativos, hacia otras competencias del siglo XXI, por ejemplo, aprender a desaprender, aprender a conocer, le llamamos nosotros las 4C. Y este tema del metaaprendizaje, por ejemplo, la metacognición, que son habilidades para la vida, es decir, cómo mediante un currículum abierto, flexible e integrador, el estudiante adquiere el fortalecimiento de esas habilidades, desarrolla esas competencias del siglo XXI, porque ya el mercado lo exige. Estamos hablando de formar un estudiante con competencias ciudadanas a nivel global, que sea un ciudadano global, de manera que tanto la formación inicial, y cuando hablamos de formación inicial, hablamos del estudio de la carrera docente dentro de las universidades. Sí. Y la formación permanente, que es la actualización que deben de tener los docentes cuando ya están desarrollando o ponen en práctica sus conocimientos dentro del aula de clase. Entonces tenemos que buscar esa articulación entre lo que es la formación inicial de docente y la formación permanente de los docentes. Y yo creo que nuestros estudiantes obtengan esos aprendizajes que ya exige el mundo actual. Y yo creo que en esta última parte que usted hablaba, la formación, es donde la Secretaría como ente rector del sistema se ha quedado corta. Mire, se cuestiona que el estudiante no pone atención en esta nueva etapa virtual, se cuestiona que el padre de familia no le ha puesto interés, se cuestiona que no todos los estudiantes tienen acceso a internet, pero esta pandemia nos llevó a un extremo en que habían docentes, y no cuestiono al docente porque es cuestión también de tener la facilidad para prepararse, habían docentes que no podían hacer un aula virtual o que no podían desarrollar el aula virtual. Hay docentes que les costó. Creo que en esa medida el entender que ya el docente no es un conferencista magistral, sino más bien un líder que impulsa al estudiante para que interactúe, el famoso concepto del aula invertida, el estudiante ve al docente como un líder y no como el jefe del aula. Creo que ahí le ha faltado a la Secretaría por años, por décadas, ese proceso de formación como ente rector del sistema. Sí, como le mencionaba, aquí tenemos que juntar la oferta y la demanda. Por un lado, las universidades son los que ofertan los docentes que deberían de salir preparados ya en toda esta temática. Y la demanda es la Secretaría de Educación el mayor empleador de docentes en el sistema. De manera que sí, es cierto, nos ha faltado, y justamente ese es uno de los grandes desafíos, porque el trasladar un modelo presencial a un modelo de educación a distancia o de educación remota realmente requiere de muchas herramientas en la formación docente, y hacemos enormes esfuerzos aún con las limitantes que tenemos. Los mismos docentes están prácticamente autoformándose para aprender esas competencias tecnológicas y poderlas utilizar en los modelos pedagógicos que debemos de desarrollar para poder llevar esos contenidos y esas clases a los estudiantes. Pero aquí el hecho es cambiar ese paradigma
no significa llevar la clase del modo presencial a un sistema virtual. No. Significa cómo podemos a través de ese sistema virtual desarrollar esas competencias que comprenden las habilidades de la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación. ¿Cómo hacerlo hoy en este mecanismo de educación a distancia que tenemos con el estudiante? Sí. Y ahí es donde nos damos cuenta que el papel del docente es fundamental para darle seguimiento, y cómo el docente ha aprendido prácticamente no caminando, no corriendo, sino volando en medio de esta situación que no estábamos preparados para esto. Los padres de familia están desarrollando competencias para poder ser tutores de sus hijos y apoyar su aprendizaje dentro de sus hogares. Entonces los desafíos son enormes. Claro que tenemos limitantes y hacemos enormes esfuerzos todos. La Secretaría de Educación, los mismos docentes, con ese fuerte compromiso que tienen para poder seguir en comunicación con los estudiantes. Esto exige realmente un enorme sacrificio de parte de todos. Y aquí, para poder mejorar la calidad de la educación, realmente que es un reto complejo, es multifactorial, se requiere de un esfuerzo sistemático por parte de todos los actores que intervienen en el proceso educativo, de políticas que aseguren la calidad del aprendizaje y la formación de habilidades y competencias para la vida. En consonancia con ello, el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, que realmente plantea muchos retos. Y aquí tenemos, es lo que les mencionaba al inicio, el reto del desempeño académico de los estudiantes.Nosotros hacíamos evaluaciones del desempeño de los docentes y esto ya nos arrojaba información que podíamos utilizar para esas acciones de mejora. Pero como les menciono, hoy como sistema hemos tenido que reinventarnos y seguimos en ese proceso de aprendizaje, porque esto requiere ir haciendo revisión, haciendo ajustes, tomando estrategias que han sido exitosas en otros países y ponerlas en práctica de acuerdo a los contextos que nosotros tenemos. Los mismos docentes, de acuerdo al contexto de la comunidad educativa que atiende, tienen que hacer sus propios ajustes. Recordemos que tenemos diversidad de centros educativos de acuerdo al contexto geográfico de nuestro país, una ruralidad que atender con ciertos mecanismos, luego una urbanidad que atender con otros mecanismos, de manera que reinventarnos es un proceso. Es también una oportunidad para hacer esa transformación que requiere toda la Secretaría de Educación. Y me va a contar... aquí como Secretaría de Educación a todo el sistema, porque los docentes son parte de la Secretaría de Educación. Sí, y me va a contar sobre esa parte también. Vamos a hablar un poquito después de la pausa de esas salas de las que usted me decía le han puesto al avión para poder avanzar en este proceso. Estamos con la doctora Gloria Mengíbar, subsecretaria de Educación, aquí en Al Banquillo. Tigo, qué buena señal con la super recarga. Ahora con más gigas adicionales. 3 días por 50 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Continuamos Al Banquillo con la subsecretaria de Educación, la doctora Gloria Mengíbar. Tengo 2 bloques cortos, doctora, para que podamos puntualmente poder responder algunas consultas. ¿Cómo hacer que la gente en el área rural, donde no hay cobertura de internet, donde la cobertura es muy poca en comparación con la urbanidad, reciba los contenidos adecuados? Bueno, yo quiero aprovechar esta respuesta o este espacio más bien para en principio dar a conocer diferentes mecanismos que tenemos para llegar a estudiantes que tienen conectividad, estudiantes que no tienen conectividad pero tienen acceso a otros medios de comunicación y aquellos estudiantes que no tienen acceso a ningún medio de comunicación ni tienen conectividad.
Como Secretaría, desde un inicio comenzamos a organizar diferentes equipos de trabajo pensando justamente en esas características diferenciadas de la población educativa. A 3 semanas o 4 semanas de haber iniciado esta estrategia, nosotros levantamos un diagnóstico con el apoyo técnico de Banco Mundial para reconocer las características de esa población. Y luego también la Universidad Pedagógica levantó un estudio en donde nos mencionaba cuál era el impacto de los diferentes mecanismos que estaba desarrollando la Secretaría para poder llegar a los estudiantes. Entonces, esta estrategia de Te Queremos Estudiando en Casa, llevamos ya ciertos avances con herramientas virtuales, televisivas, radiales y con material impreso. Tenemos la creación de 673 aulas virtuales con el uso de la nueva tecnología en proceso de capacitación a docentes para que cada aula atienda aproximadamente 200 estudiantes de educación media. A la fecha también llevamos aproximadamente más de 2.000 videos grabados y se están transmitiendo ahora con la buena noticia que ya tenemos los canales de Televicentro también unidos, 127 canales de televisión que están siendo a través de Telebásica, que es el canal con 2 señales, se suben las clases desde el nivel prebásico hasta educación media. Y también a través del uso del WhatsApp, que es uno de los mecanismos que nos revela este estudio, que es el más utilizado por la población estudiantil, porque pueden incluso estar retrocediendo el video y estar fortaleciendo lo que están aprendiendo. Una cantidad de audios también con la metodología de educación por radio, del IER, y hemos trasladado esa metodología para que aquella población que no tiene acceso a televisión, que no tiene acceso a internet, pueda recibir las lecciones educativas por radio. Tenemos habilitados también portales educativos donde se encuentran los diferentes contenidos, repositorios de todo el material digital creado desde antes de la pandemia, como es Educatrachos. Tenemos otro canal oficial de YouTube, C Virtual. Este es un espacio que encuentra repositorios de videos y se transmite por Telebásica y de acuerdo a los niveles educativos. También tenemos las redes sociales de la Secretaría de Educación y últimamente, anexado a esto, una aplicación que le llamamos Educa Emergencia, en donde pueden tener todos los niveles educativos, las lecciones por videos, las lecciones por radios, los cuadernos de trabajo diagramados, diseñados y diagramados por docentes de los 18 departamentos del país. Y a través de una aplicación que ya les mencionaba anteriormente, la ODK también, podemos nosotros hacer el monitoreo del alcance que tienen estas diferentes estrategias. Entonces, para esa población a la que no podemos llegar es a través de material impreso y los docentes le dan seguimiento a las tareas que hacen en sus hogares. Ahora, dígame algo, ¿los contenidos se van a cubrir? ¿Los contenidos se van a cubrir? No, estamos hablando de un currículum priorizado, de un currículum flexible. No estamos hablando del 100% de los contenidos curriculares. Tenemos que pensar en que el aula de clase presencial prácticamente lo hemos perdido. Y si ya de por sí la atención en una hora clase que son de 40 a 45 minutos de manera presencial, nosotros como docentes establecemos que los 10 a 15 minutos de esos 45 minutos el estudiante está concentrado en los contenidos. Entonces, esos 10 minutos son los que utilizamos a través de los videos y de los audios para poder captar la concentración del estudiante, el interés del estudiante y mantenerlo motivado para el contenido que debe desarrollar más con trabajo autónomo a través de las indicaciones que se dan ya en el video. Voy a ir a una nueva pausa para aprovechar el último bloque con ustedes. Estamos hablando sobre los retos en materia de estrategia educativa después de la pandemia del COVID-19.
Estás viendo Al Banquillo gracias a Fico. La estrategia educativa post-COVID-19 es nuestro tema hoy con la subsecretaria de Educación, la doctora Gloria Mengíbar. Dos preguntas de sí o no, vamos a evaluarla aquí con un par de preguntas de examen. ¿El año lectivo no se va a perder? No se va a perder si los estudiantes siguen conectados al sistema. La no se va a Secretaría perder hace el mayor esfuerzo para poder rescatarlo. ¿De quién va a depender que los estudiantes sigan conectados al sistema? Muchos de ellos mismos, de los padres de familia, de los estudiantes, de los docentes. ¿Habrán recuperaciones o se va a promover a todos los estudiantes? Que esta es una de las versiones que ha surgido en las últimas semanas, de que nadie va a perder el año escolar, sino que se van a promover a todos los estudiantes por la situación. No hay condiciones para hacer promoción automática, absolutamente, y con mucha convicción les digo, no hay promoción automática. La Secretaría de Educación ha emitido ya los lineamientos de evaluación que próximamente estarán publicados en la Gaceta, bajo los cuales deberán diseñar las estrategias de valoración de aprendizaje los docentes en cada uno de los centros educativos de acuerdo a las circunstancias de aprendizaje que ha recibido el estudiante. ¿Qué porcentaje de estudiantes ha desertado del sistema en esta modalidad? Lo mencionaba, hay diferentes estudios, unos nos dicen que el 50, otros nos dicen que el 30, y la última evaluación y monitoreo que nosotros realizamos fue de un aproximado del 16%, que es bastante alto. ¿Volveremos este año en modalidad presencial? Estamos considerando nosotros la posibilidad de sostener la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa para el resto del año, pero todo depende del análisis del contexto, del comportamiento epidemiológico y geográfico de la curva de contagio. Y esto implica entonces que no hay seguridad, como muchos están diciendo, que en septiembre o que en octubre los centros educativos otra vez vuelven a la actividad. Nosotros estamos preparados para poder sostener esta modalidad a distancia para todo el año, pero también tenemos preparado un plan de retorno seguro. Si la comisión o el SINAGER, si el sistema lo permite y nos autoriza, podemos entonces hacer un retorno, pero eso depende más del análisis del contexto de acuerdo al comportamiento del virus. Y en este momento, hoy por hoy, no podemos hablar de retorno seguro. ¿En qué medida va a cambiar, doctora, el sistema educativo nacional a partir del próximo año? Porque esto nos deja una situación que es bien compleja. Por ejemplo, no podemos retroceder en virtualidad. Ya empezamos en virtualidad, sigamos con la virtualidad. Es decir, aunque volvamos a modalidad presencial, que la virtualidad sea parte del modelo educativo, de los, por lo menos en algunos contenidos, que sea parte ya esta virtualidad, dotar a las escuelas de internet. Definitivamente que esto lo tenemos que ver como una oportunidad para poder renovar el sistema educativo, y cuando digo renovar el sistema educativo no únicamente me refiero a prebásica, básica y media, sino que a todo el sector educativo, hablando aquí también de las universidades, de la educación no formal e informal, de manera que podamos sentar las bases para poder tener un nuevo sistema educativo bajo las circunstancias que ya estamos viviendo hoy, pero que debería de dejarnos preparados para cualquier circunstancia de emergencia posteriormente. Esta es la oportunidad que tenemos para renovar, para poder repensar en una transformación digital, y como usted lo mencionaba, este tema de la virtualización debería de continuar, pero también debemos de dejar sentadas las bases para poder lograr el financiamiento de la educación de aquí en adelante y poder lograr lo que ya estaba impulsándose a través del plan estratégico del sector educativo, y que de alguna manera no haya tanto impacto por el cierre de las escuelas, no haya tanto impacto en la parte del desarrollo económico del país, y por lo tanto que no haya tanto impacto también en el desarrollo del capital humano de nuestra nación. Hay padres de familia, y seguramente usted lo ha escuchado, que dicen, sí, que quien está dando la clase soy yo, quien está haciendo las tareas soy yo, quien está recibiendo la clase soy yo. El padre como que volvió de manera obligada, casi inducida,
a ser parte de ese trinomio que es necesario en el éxito del desempeño del estudiante, además del docente y del esfuerzo de los estudiantes, por supuesto el padre de familia, muchos de los cuales una vez al año iban a las escuelas a recoger notas y muchos padres de repente no estaban preparados para sentarse a la par de sus hijos. Definitivamente que los padres de familia están haciendo un enorme esfuerzo y mi reconocimiento para ellos. Yo les digo, sigan motivados, de pronto esto no finalice acá. El tema de seguir conectados al sistema educativo requiere un mayor esfuerzo y aquí el esfuerzo y el sacrificio tenemos que hacerlo todos. Sin duda estamos en una crisis, en una emergencia nacional y no podemos hablar de que vamos a volver de igual manera como estábamos antes. El marco del retorno a clases es un enorme desafío para la continuidad del aprendizaje y los padres de familia tenemos que aprender a apoyar a nuestros hijos desde las competencias que tengamos, pero las herramientas y los materiales que estamos diseñando es para que el estudiante en el contexto que tenga en la parentela o en el hogar sea un material de autoformación para poder avanzar y de alguna manera alcanzar las competencias esenciales que el currículum exige. ¿Está preparada la Secretaría de Educación para entrarle al tema de la innovación educativa? Vamos a sentar las bases. De hecho, el presidente de la República ha organizado un equipo de alta gerencia para poder iniciar un proyecto que desde luego iniciamos este año, continuamos el próximo año para que esta administración quede sentada a las bases de un proyecto de transformación digital similar al que tiene Uruguay. De hecho, algunos técnicos de este proyecto y que sostienen esta iniciativa en Uruguay están trabajando ahora ya con técnicos hondureños para poder sentar las bases justamente de esa transformación digital que necesita el sistema por igual. Tengo 2 minutos para esta consulta. Si yo le consultara a usted, porque seguramente es una pregunta que le interesa a prácticamente al país, ¿cuáles son las 3 enseñanzas que le deja la Secretaría de Educación esta pandemia que deberían de tenerse en cuenta para aplicar en el próximo año lectivo 2021? Vea, son muchas y son difíciles de enumerar solamente en 3. De hecho, estamos hablando de esa transformación digital que necesita el sistema educativo, la formación docente que necesita fortalecerse y por supuesto que se debería de tener un equipo de alto nivel para poder hacer una planificación de acuerdo a las exigencias actuales. Es decir, tenemos que actualizar toda la planificación con esa visión de país que se tenía antes, ahora actualizarlo bajo las exigencias del contexto y verlo realmente con esa articulación de todo el sector, no solamente Secretaría de Educación, porque recordemos que nosotros hacemos educación formal, pero los alumnos al salir de educación media tienen que entrar a la universidad y debe de existir esa articulación y esa hilaridad en el currículum para poder tener estudiantes de éxitos y con competencias a nivel global. Y no descuidar de repente, digo yo, la revisión del plan de media, los contenidos de media. Creo que ya con un plan de más de 30 años, los colegios no deberían de estar funcionando de esa forma. Es parte de esa planificación que tenemos que desarrollar, pero no solamente como Secretaría de Educación, sino en vinculación con la empresa privada, con la educación no formal, con las universidades y con todos los actores, de manera que podamos fortalecer ese currículum y que nuestros estudiantes tengan la capacidad de poder insertarse al mercado laboral nacional o a nivel mundial y también continuar sus estudios. Y eso, en definitiva, no debe de esperar más tiempo, tenemos que hacerlo hoy. Y tenemos que seguir avanzando, pero es, como lo dije al inicio,
un reto sistémico que todos estamos enfrentando a nivel mundial. Doctora, le agradezco su participación. Ha sido un gusto, de verdad, dialogar con usted sobre estos temas. Gracias a ustedes por este espacio y decirles a los padres de familia, a los estudiantes, que no se desanimen, que continuemos estudiando, que realmente necesitamos mejorar en medio de la crisis la educación. Atender el tema educativo va a ser para poder evaluar cuando finalicemos esta crisis o cuando finalicemos este año, y que en definitiva la inversión de tiempo y de lo que podamos invertir en este tiempo va a ser para el bien de nuestras familias, de nuestras generaciones futuras y para el desarrollo de nuestra nación. Gracias, doctora Gloria Mengíbar, la subsecretaria de Educación, dialogando con nosotros aquí en Al Banquillo. Gracias por su sintonía. Recuerde, estamos en una situación difícil, la pandemia tiene que pasar, vamos a superar esta situación, pero mientras tanto, cuidémonos. Cuídese usted, cuide a su familia, cuidémonos todos. Gracias por su sintonía.